cumplen 52 años del asesinato de don Eugenio Garza Sada, el director de la cervecería Cuauhtémoc, fundador del TEC de Monterrey y uno de los empresarios más importantes que ha tenido México. Fue asesinado en un intento de secuestro por la Liga 23 de septiembre en Monterrey. Era la época que hablaban las balas. En lugar de la política hablaban las balas, hablaba la violencia. Una época que parece cada vez más cercana, y lo hacía la derecha y lo hacía la izquierda. Muchos años después descubrimos que esa célula de la Liga 23 de septiembre siempre estuvo infiltrada por el gobierno de Luis Echeverría, que tenía conocimiento paso a paso y desde un año y medio antes de cómo se estaba organizando ese secuestro, quiénes participarían, hasta dónde, el lugar hasta dónde se reunían. El gobierno de Echeverría no hizo nada por impedirlo. Quería que el secuestro se realizara, pero el secuestro terminó en asesinato. Garza Sada era un empresario que no podían controlar. Prefirieron sacrificarlo y tuvo el costo de su vida. En alguna ocasión, el empresario Eugenio Garza Sada le dijo a su familia que si era secuestrado, no pagaran por su rescate. Y para el 17 de septiembre de 1973, integrantes de la célula guerrillera Liga 23 de septiembre intentó secuestrarlo. Exigirían 5 millones de pesos por su rescate y pretendían exigir la excarcelación de su compañero, Gustavo Adolfo Irales, preso en el penal de Topo Chico. Su asesinato sigue impune. Era lunes cuando Edmundo Medina Flores, Miguel Torres Enríquez, Anselmo Herrera Chávez, Javier Torres Rodríguez, Hilario Juárez García y Elías Orozco Salazar esperaron al empresario en el cruce de las calles Quintanar y Villagrán de la colonia Bellavista, en Monterrey. Al ver el auto, un Galaxy modelo 1968, Edmundo Medina dio la orden. De inmediato, 2 jóvenes armados trataron de bajar a Garza Sada de su vehículo. Fue entonces que comenzó el intercambio de disparos. El escolta Modesto Hernández fue asesinado a quemarropa por Edmundo Medina, mientras que el chofer Bernardo Chapa y el propio empresario intentaron repeler el ataque, pero fueron asesinados. Los atacantes huyeron, 2 de ellos lesionados. Con los días, integrantes de la Liga 23 de septiembre fueron detenidos. Esta agresión fue consentida por el gobierno de Luis Echeverría. Así lo documenta la investigación de la entonces Dirección Federal de Seguridad y que fue revelada en el libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, del periodista Jorge Fernández Menéndez. El periodista tuvo acceso al expediente con el número 11-219-972 de la Dirección Federal de Seguridad. En las hojas 46 y 47 se detalla el informe enviado por el entonces representante del organismo de inteligencia del gobierno en Nuevo León, Ricardo Codele Gómez. El documento está fechado el 22 de febrero de 1972, un año y medio antes de los hechos. Desde entonces, los informes llegaron cotidianamente hasta el día del crimen. El título de esas hojas no deja dudas: Planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera, quien era hijo del empresario. El informe detalla que el 4 de diciembre de 1971, a Héctor Escamilla Lira, alias Víctor, integrante de la Liga 23 de septiembre, se le encargó controlar a un grupo de 10 o 12 personas para llevar a cabo el secuestro y asesinato del empresario. El documento de la Dirección Federal de Seguridad da cuenta que se realizó una junta donde se propusieron los secuestros. Sería un empresario adinerado para que su familia pudiera pagar el rescate. El dinero sería utilizado para comprar armas y una radiodifusora para la transmisión clandestina de mensajes revolucionarios. Esto lo supo el gobierno de Echeverría por la filtración de Manuel Saldaña Quiñones, alias Lionel, en la Liga 23 de septiembre. Reclutado por Víctor como un profesional de la guerrilla y quien era informante de la DFS. Escamilla Lira era vigilado,
pero nunca fue detenido. Incluso fue quien decidió la fecha del secuestro y desde el gobierno hubo una autorización para que siguiera con el plan. Echeverría no evitó el asesinato del empresario, pero sí asistió al funeral. Tras el asesinato, Héctor Escamilla Lira fue detenido en Culiacán. Confirmó que lo ocurrido a Eugenio Garza Sada fue con la participación y tolerancia del gobierno de Luis Echeverría. Además, en el expediente al que tuvo acceso Jorge Fernández Menéndez, se indica que la ejecución operativa del secuestro recayó en los responsables del comité organizador zonal, entre ellos Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra. El empresario Eugenio Garza Sada fue un hombre con un enorme compromiso social y profesional, cualidades que se vieron siempre reflejadas en los proyectos que emprendió, colocándolo como uno de los mayores impulsores de la ciencia y la tecnología a nivel nacional. Su crimen dejó una herida en el país que aún no cicatriza. Decíamos que era la época donde hablaban las armas, hablaba la violencia. Unos días antes había sido el golpe de Pinochet en Chile. Menos de una semana después fue el asesinato de don Eugenio Garza Sada por este comando de la Liga 23 de septiembre. Aquí lo terrible es el papel que juega el Estado mexicano y que juega el expresidente Echeverría. El presidente Echeverría, poderosísimo en ese momento, tenía vía la Dirección Federal de Seguridad toda la información, porque como usted vio, tenía infiltrada la célula que realizó ese secuestro que terminó en asesinato. Ahí tenía toda la historia. Lo podrían haber trabajado de cualquier forma posible. Ha pasado más de medio siglo. Y lo terrible en muchos ámbitos es que parece que esas historias se vuelven a repetir. La violencia y las armas en México y en el mundo parecen tener cada vez una voz más poderosa que la política. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo en... La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. En Monterrey, Nuevo León, elementos de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República detuvieron a José Luis N., alias Dronero, proveedor de tecnología para el Cártel del Noroeste. Este sujeto fabricaba y distribuía drones con artefactos para lanzamientos de agentes explosivos, por lo que dirigía una empresa de venta de tecnología para organizaciones delictivas. Dronero mantenía vínculos con Carlos Alberto N., alias La Bola, detenido en septiembre de 2024. Durante el operativo aseguraron armamento, cargadores, narcóticos, drones, 2 vehículos y un inmueble. El Cártel del Noroeste, facción derivada de los Zetas, opera en Nuevo León y Tamaulipas. Entre sus actividades criminales está la trata de personas, tráfico de drogas, migrantes, así como lavado de dinero. Otra detención ocurrió en el Estado de México. En Metepec, autoridades ubicaron a Constantino N., alias Pelón, figura relevante dentro de la estructura criminal de los Chapitos, liderada por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán. El Pelón está acusado de delitos contra la salud, lavado de dinero, participación en delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Y hoy, como todos los años, se efectuó el desfile militar para celebrar un aniversario más de la independencia nacional. Ciudad de México, Escuela México Naval. Para honrar a México. En el marco del desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la independencia de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, llamó a la unidad nacional para desterrar las conductas antisociales que dañan a México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia. La integridad es el cuerpo de la República que no puede ser segregado, debe permanecer siempre unido, fuerte, sin mutilaciones, porque su fuerza reside en la unidad indivisible de su territorio. El general secretario dijo que su deseo no es solo mostrar al pueblo sus capacidades, sino también su compromiso inquebrantable para garantizar su seguridad.
La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos les asigna 5 misiones generales para la defensa y orden interior del país, el progreso nacional y el auxilio a la sociedad ante emergencias. De todas ellas, la más importante, por supuesto, es defender la integridad, independencia y soberanía, 3 pilares que sostienen nuestra existencia como nación. Señaló que las Fuerzas Armadas coinciden plenamente con los ideales de que México es un país grande, tanto por su majestuoso territorio, sus culturas y milenarias tradiciones, pero sobre todo por su gente llena de valentía y de amor propio. La independencia es el aliento mismo de la patria, mediante el cual el Estado en su conjunto ejerce su libertad, sin injerencias ajenas de ningún tipo, como las que han tratado de vulnerar este precepto sin éxito. Finalmente dijo que se trató de una ceremonia histórica, ya que en contribución a la política nacional de igualdad, de los 16,000 efectivos que participaron, más de 5,000 mujeres representaron dignamente al ejército. El secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, reconoció los actos reprobables de algunos de sus elementos. Sin embargo, aclaró que no los definen como institución. La noche de lunes, miles de mexicanos se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México y en las plazas centrales del interior de la República para presenciar la ceremonia cívica del Grito de Independencia. El evento cerró con música mexicana, fuegos artificiales y proyectores de luz multicolores que iluminaron el cielo del centro del país. Nuestro ejército es, las Fuerzas Armadas en general, son de las instituciones más queridas, más respetadas y más sólidas que tiene el Estado mexicano. A diferencia de otras Fuerzas Armadas del continente, de la región, de América Latina particularmente, han sido sostenes de la democracia. Hay que apoyarlas porque queremos que lo sigan siendo. Para hablar de estos temas, también tuvimos con la historiadora Isabel Revuelta, nuestra querida amiga Isabel, queremos hablar de un capítulo clave en la historia nacional, las intervenciones de Estados Unidos en México durante el siglo XIX, una herida que aún no termina de cerrar. Efectivamente, es una herida que estará presente en nuestra historia. Ese siglo XIX mexicano tan convulso, puesto que estábamos buscando la forma de organizar nuestra nación, esa naciente nación mexicana que no tenía rostro, que estábamos divididos entre qué política utilizar, si íbamos a hacer una república centralista, íbamos a hacer una república federal, fue aprovechada indudablemente por una política estadounidense mucho más clara y mucho más organizada, el expansionismo de su territorio. Esas 13 colonias que en 1776 se habían convertido en una nación modernísima en sus ideas, en ese federalismo, en esa democracia que después el resto del mundo habríamos de copiar, y estamos inspirados justamente en esas ideas de la Revolución Francesa. Pero hacia inicios de nuestra vida independiente, la década de 1824, a pesar de nuestra Constitución, no teníamos la claridad y la estabilidad política que necesitábamos. Los Estados Unidos la tenían. Empezaron justamente esa expansión de su territorio hacia el oeste. Buscaban llegar al otro lado del continente para tener acceso ahora al Océano Atlántico. Y lo hicieron por medio de compra, de guerra o de lo que fuese necesario. Ese expansionismo estadounidense fue el que hace que en 1846 inicie la guerra contra México. Pero hay que hablar del antecedente. El antecedente es 1836, cuando se independiza Texas de México. Era un gran territorio, nuestra nación tenía kilómetros y kilómetros, 4 millones de kilómetros cuadrados era lo que nuestra nación representaba, y la parte del norte no estaba perfectamente colonizada. Voces como Lucas Alamán, muchísimos políticos mexicanos hablaban de que había que hacer algo con Texas y Coahuila, que en esa época eran un solo estado. Y
cuando los tejanos decidieron independizarse porque no se sentían representados al centro del país, México, que Santa Anna era el presidente, decide iniciar, digamos, la recuperación de Texas. Pasa lo de la batalla del Álamo, nunca será olvidado por esos tejanos y los estadounidenses apoyarán obviamente esa independencia tejana. Durante 9 años fueron una nación con la intención de anexárselo después, lo que sucedió en 1845. Empezó nuevamente con México, digamos, las grandes diferencias por esta anexión tejana y por una supuesta escaramuza donde murieron tejanos, ahora ya estadounidenses, del lado de Estados Unidos. México nunca lo aceptará. Empieza la guerra con los Estados Unidos, una guerra que fue promovida por el presidente Polk porque buscaba justamente el expansionismo. El Congreso no estaba completamente de acuerdo con él y, sin embargo, México vivirá la injusta invasión de los Estados Unidos. ¿Pero qué hicimos los mexicanos? No se tenía la idea de nación. Entraron como Pedro por su casa por muchos estados del norte de la República y llegaron a territorio de la Ciudad de México. Las batallas que se libraron en el castillo de Chapultepec, la más reconocida es la del 13 de septiembre de 1847, de los niños héroes en el colegio militar, para perder, digamos, la guerra, y el 15 de septiembre de 1847 ondeaba la bandera estadounidense en nuestro territorio. Se perdió esta guerra porque la política mexicana no estaba todavía cimentada como una nación. Muchos estados pensaban que el federalismo era lo que tenía que prevalecer. Muchos otros, el centro estaba dominado por Santa Anna, que en ese momento era centralista. No nos terminábamos de poner de acuerdo. Entonces, claro, los estadounidenses entrarán hasta lo más profundo de nuestra nación, que es el Zócalo. Imagínense, el 15 de septiembre de 1847 estuvimos invadidos hasta junio del siguiente año. La guerra termina cuando el Congreso estadounidense por fin hace las negociaciones con nuestro país, desde meses atrás, en donde decide que había sido una guerra injusta y no continúa con la invasión. Pero durante muchos meses estuvieron en nuestra nación, en lo más profundo de nuestra mexicanidad, los estadounidenses. Se firma el famoso Tratado de Paz, de Límites, de Amistad, pero lo que hay que enfatizar es que la relación con el vecino del norte siempre ha sido muy compleja. Estos son nuestros vecinos. Uno quiere siempre tener la mejor relación con su vecino. Habrá momentos en que no será una buena relación y las invasiones de los estadounidenses a nuestro país se verán después en 1914 en el ataque a Veracruz y después con la expedición punitiva cuando vienen a buscar a Pancho Villa, que había invadido su territorio. Pero regresando a ese siglo XIX y regresando a esa guerra con los Estados Unidos, se dan también cuenta los mexicanos que tenemos que consolidar ya nuestra nación. Faltaba mucho trecho. Después viene la invasión francesa, el segundo imperio de Maximiliano, y no será sino hasta 1867, con la República restaurada, que nuestra nación empezará a volar ya como lo que somos, la República Mexicana. Por supuesto que ese ejército mexicano no tenía la altura del estadounidense, ni se había preparado para defender a la nación. Se tenía el armamento de la lucha de independencia. No contábamos, hay una gran anécdota terrible para nosotros cuando el general Anaya en la batalla de Churubusco cae preso y ¿en dónde está el parque? Pues si tuviéramos parque no estaría usted aquí, contestó. Sí había parque, lo que no había era la medida exacta para las armas que tenían y las municiones que llegaron no eran las correctas. Desafortunadamente esa improvisación nos costará la mitad del territorio y nos costará muchos descalabros hasta que por fin se restaurará la República en 1867, pero faltaría la invasión francesa y el imperio de Maximiliano. Pero en esa intervención estadounidense, México se dará cuenta que no está todavía preparado para continuar como una nación. Y la
agente de Reuters reportó, sin que exista confirmación oficial todavía, toda una serie de operativos realizados por la CIA y las fuerzas de seguridad mexicanas, esto en contra del crimen organizado. La agencia Reuters publicó un reportaje en el que revela que durante años la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, ha colaborado con unidades especiales del Ejército y la Marina mexicanos para efectuar operaciones encubiertas contra narcotraficantes, entre ellas la captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El artículo relata que en enero de 2023 el gobierno mexicano desplegó helicópteros artillados y militares en la zona rural de Sinaloa para capturar a Ovidio Guzmán López. En la búsqueda del joven capo, los artífices de la misión trabajaron en estrecha colaboración con un poderoso aliado estadounidense, la CIA. De acuerdo con el texto escrito por Drazen Jorik y Laura Godesdiner, antes del operativo, la principal agencia de espionaje estadounidense utilizó su aparato de espionaje para vigilar las comunicaciones de los socios de Guzmán y localizarlo en el pueblo natal de su madre, en la Sierra Madre Occidental. Según lo relatado, analistas de la CIA elaboraron un expediente detallado conocido como paquete de identificación sobre el hijo del Chapo. La CIA contó con la ayuda de un miembro del Círculo de Ovidio. Con la información recabada, una unidad de élite del ejército mexicano llevó a cabo la detención. El informe especial de Reuters señala que la CIA, con la autorización del gobierno mexicano, proporciona entrenamiento, equipo y apoyo financiero para diversas actividades. Según lo publicado, al menos existen 2 unidades militares verificadas por la CIA. Además del grupo del ejército mexicano que capturó a Ovidio, existe un equipo especial de inteligencia de la Armada de México. En años anteriores, la CIA habría investigado unidades dentro de la ahora extinta Policía Federal de México. Para detallar las actividades de la CIA en México, Reuters habló con más de 60 fuentes de seguridad, tanto estadounidenses como mexicanas, entre ellas exoficiales, diplomáticos de ambos países, agentes antinarcóticos estadounidenses y líderes militares mexicanos que colaboraron estrechamente con la Agencia de Espionaje de la Unión Americana. De acuerdo con Reuters, la CIA lidera la coordinación de alto nivel entre las numerosas agencias dedicadas a la lucha contra el narcotráfico. Su operación en México tiene su centro en la embajada estadounidense, lo que simboliza la dinámica de poder al sentarse en el mismo piso que el embajador. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, después de la detención de la hija y la viuda de Lojos, este líder del cártel de Tláhuac, publicó la lista de los delincuentes más buscados en la Ciudad de México. Es María N., viuda del líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús El Ojos, quien fue abatido en 2017. María es considerada como la sucesora de la organización criminal. Y ella es Samantha N., presunta operadora financiera e hija de Ojos. Ambas fueron detenidas el pasado 7 de septiembre en Pachuca, Hidalgo. Este miércoles un juez de control ordenó prisión preventiva justificada para las dos. Mañana se definirá su situación jurídica. Por lo pronto, permanecen en el penal de Santa Marta, Acatitla. Son acusadas del delito de asociación delictuosa derivado de hechos ocurridos en 2020. Contaban con órdenes de aprehensión desde abril de 2024. La Fiscalía Capitalina continúa con la investigación de una tercera implicada, identificada como Liliana N., alias Lili o La Voz, también hija de Felipe de Jesús, quien en 2019 había sido detenida pero después liberada, señalada de la distribución y venta de drogas, por quien se ofrece una recompensa de 500,000 pesos. El cártel de Tláhuac mantiene una disputa con otras células criminales como los Rodolfos. Las 3 mujeres vinculadas a Ojos están entre los 12 objetivos prioritarios en la Ciudad de México. Actualmente hay otros 3 presuntos criminales que destacan en la lista de los más buscados. Diego Arturo Vargas Sotelo, alias El Vargas, es uno de los líderes de la Unión Tepito, detenido en 2021, pero en poco tiempo fue puesto en libertad. El otro jefe de la Unión Tepito buscado es Alberto Fuentes Castro, alias El Bis o El Visco. Quedó al mando luego de la captura de Eduardo Ramírez Tiburcio, El Chori, realizada en marzo del año pasado. Fabián Osvaldo Solís Vieira, El Cachorro, lidera la Ronda 88 dedicada a la fabricación de autos con blindaje artesanal, los llamados monstruos. Fue detenido en marzo de 2024, pero un juez lo dejó en libertad por supuestas fallas en su captura.
Bueno, nosotros ya nos vamos y con la buena noticia que mañana estamos estrenando foro. Mañana podrá ver todo personal desde este nuevo foro que estoy segura le va a encantar. A nosotros nos tiene muy contentos poder trabajar ahí y bueno, poderlo hacer para usted. Descanse, sueñe bonito y nos vemos mañana. Mañana, sin falta, tenemos una cita a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Mañana no solamente tendremos nuevo foro, tendremos un relanzamiento de ADN. Un día será un día de muchas y muy buenas sorpresas. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.